En promedio, una cierta portátil dura 6 años, lo que significa que la media o mu es igual a 6 años. La duración del tiempo, el computadora portátil dura se distribuye exponencialmente. Para hacer cualquier cálculo con una distribución exponencial, necesitamos saber m, el parámetro de decaimiento que es 1 dividido por mu. En nuestro caso, mu o la media es 6, y por lo tanto el parámetro de descomposición es 1,6. La densidad de probabilidad la función es f de x es igual a m veces e elevada a la potencia de mx negativo que en nuestro caso da nosotros f de x es igual a 1,6 veces e elevado a la potencia de negativo 1,6x. La distribución acumulativa da el área a la izquierda bajo el función de densidad de probabilidad y está dada por un gran f de x es igual a 1 menos e elevado el poder de mx negativo, que en nuestro caso es 1 menos e elevado a la potencia de 1/6x negativo. Y echaré un vistazo a algunas preguntas. Número 1. ¿Cuál es la probabilidad de que una computadora dure más de 4 años? ¿Cuál es la probabilidad que x es mayor que 4? Mirando el gráfico de la densidad de probabilidad que se muestra a continuación, aquí es donde x es igual a 4. Porque quieres la probabilidad x es mayor que 4, queremos que el área a la derecha de 4 bajo la curva, que es esta área aquí. Pero la distribución acumulativa función grande f de x da el área a la izquierda, no a la derecha. Y por lo tanto, para encontrar el área a la derecha de x es igual a 4, primero encontraremos el área bajo toda la curva. Esta área aquí que sabemos que es igual a 1. Y, a continuación, restar el área a la izquierda de 4 dada por la función de distribución acumulativa que sería esta área aquí, viviéndonos con el área deseada, que es la zona a la derecha de 4. Así que la probabilidad de que x es mayor que 4 es igual a 1, y luego menos el área a la izquierda de x es igual a 4 que es igual a la cantidad 1 menos e borrar la energía de negativo 1,6 veces 4. Y ahora vayamos a la calculadora y obtenemos una aproximación decimal. A 4 decimales nos tienen aproximadamente 0.5134. Lo que es un porcentaje es 51.34%. Número 2. ¿Cuál es la probabilidad de que una computadora dure menos de 3 años? ¿Qué es la probabilidad que x es menor que 3? X es igual a 3 está aquí. Queremos la probabilidad que x es menor que 3 que es igual a la área a la izquierda de 3 bajo la función de densidad de probabilidad esta área aquí, porque esta área está a la izquierda de 3. Tenemos que evaluar el gran f de x y x es igual a 3. Así que el término en la probabilidad x es menor que 3. Esto nos da un menos e planteado el poder de negativo 1, 6 veces 3. Volviendo a la calculadora. A 4 decimales nos tienen aproximadamente 0,3935. Que es igual a 39.35%. Para el número 3, se le pide que encuentre la probabilidad de que una computadora dure entre 3 y 5 años, que es la probabilidad que x es mayor que 3 y menos de 5. Sigamos adelante y modelemos esto como área bajo la función de densidad de probabilidad. Aquí hay x es igual a 3. Aquí hay x es igual a 5. Queremos el área bajo la curva entre 3 y 5, esta área aquí. Para encontrar esta área, primero encontrará el área a la izquierda de 5 que nos da esta área aquí. Y, a continuación, restar el área a la izquierda de 3 que nos da esta área aquí. Dejándonos con la zona deseada, la zona entre 3 y 5. Por lo tanto, de nuevo, la probabilidad es igual a la probabilidad de que x sea menor que 5 menos la probabilidad de que x sea menor que 3. Así que la probabilidad de que x es menor que un 5 es igual a la cantidad 1 menos e elevado a la potencia de negativo 1,6 veces 5.
y luego menos la probabilidad de x es menor que 3, es igual a la cantidad 1 menos s divide de negativo 1 6 veces 3. Y ahora volvemos a la calculadora. A 4 decimales, tienen aproximadamente 0.1719. Que es igual al 17.19%. Para el número 4, en promedio, ¿cuánto tiempo durarían dos portátiles si se usan una tras otra? Bueno, volviendo a la información dada. En promedio, una cierta portátil dura 6 años, por lo que en promedio, cada portátil dura 6 años. Si se usan dos portátiles cuando después del otro en promedio, dos portátiles durarán 2 veces 6 años o 12 años. Número 5, nos preguntan para financiar el percentil 80, que es una longitud de tiempo que un portátil durará que sea mayor o igual al 80% de los otros tiempos de duración. Podemos indicar esto como la probabilidad de que x sea menor que k es igual a 0.8 donde k es el percentil 80. Para modelar esto en el gráfico. Si k es el percentil 80 que digamos está aproximadamente aquí, el área debajo de la curva a la izquierda sería de 0,8, lo que representa el 80%. Definir k vamos a utilizar la fórmula de acceso directo como se muestra aquí a la derecha donde k es igual a en el numerador, tenemos registro natural de 1 menos el área a la izquierda que es 0.8 dividido por el opuesto de m. Que es negativo una sexta parte. Simplificar tenemos k es igual al registro natural de 0,2 dividido por negativo 1,6, yendo en la calculadora. Observe cómo tengo negativo 1,6 entre paréntesis. A 4 decimales nos tienen aproximadamente 9.6566. 566. Y estos serían años. El percentil 80 es aproximadamente 9.6566 años que es el tiempo de duración que es igual o superior al 80% de los otros tiempos de duración de la computadora. Espero que hayas encontrado esto útil.